La comunidad evangélica en la República Dominicana durante los últimos años ha ido demostrando un poder muy grande. El crecimiento en realidad de las comunidades evangélicas está en contraste con la disminución de las personas que se declaran católicas. En el año 1910, de acuerdo con los datos que tenemos, el 98% de los dominicanos decían ser católicos. En el año 2014, solo el 57% de los dominicanos dicen ser católicos. ¿Y qué resulta? Que la comunidad evangélica ha ganado un gran espacio y hoy sobrepasa el 15%, probablemente llegue al 20% de la comunidad cristiana de la República Dominicana. Queremos ver, porque hay una comunidad evangélica muy decidida a participar en la vida política. Es decir, que no rechaza, que no es renuente a la participación electoral. Por eso hemos invitado a Dio Astacio, que es el pastor de la Iglesia Cristiana Vida y Gracia, que opera en Santo Domingo Este y que Dio Astacio está aspirando también a una posición a la alcaldía de esa comunidad dentro del Partido Revolucionario Moderno. Pero queremos hablar con él sobre la comunidad evangélica. ¿Qué es lo que ha pasado, Dio? Que la comunidad evangélica ahora uno la siente más dispuesta, más osada, más activa políticamente y con una conciencia política que normalmente no es lo que uno conocía del cristiano evangélico. Bueno, muchísimas gracias, Fausto, por la invitación. Muy bien. Y por esta oportunidad de dar a conocer esos datos que tú muy bien mencionas. Yo pienso que es un asunto de madurez ya. Sin embargo, Alfonso Locua fue un cristiano protestante y fue un hombre de la política de la República Dominicana. Él escribió el libro El protestantismo en República Dominicana. Exacto, sí. Y uno de los primeros manifiestos de política de Latinoamérica, y lo usa como referente precisamente Fabricio Alvarado. En un libro que escribió, usa el manifiesto de Jarabacoa, que fue un manifiesto donde sugería a los cristianos su involucramiento en la política. Te estoy hablando Fabricio Alvarado es el candidato presidencial de Costa Rica que ganó la primera vuelta, compitió en segunda vuelta con Carlos Alvarado y perdió las elecciones con el 40% de los votos. Desde luego se unió toda la izquierda. Y se unió parte de la Iglesia Católica también allí. Bueno, porque Fabricio es un cantante cristiano y pastor de una iglesia evangélica. Desde luego, bueno, quizás hay muchos aspectos que analizar. Yo estuve reunido con Fabricio en estos días, él vino aquí al país y hablamos, analizamos un poco su experiencia política. Yo creo que faltó un poco de la experiencia política ya y del aporte de los partidos como tal, pero igual fue un gran desempeño. Entonces, lo que te decía, Fabricio utilizó el manifiesto de Jarabacoa, usado por Alfonso Locua y un grupo de cristianos, entre los cuales estaba el doctor Dunker, estaba creo que Montalvo, Braulio Portes y otros tantos cristianos que sugerían el involucramiento de los cristianos en la política. Entonces, yo creo que ha sido un asunto de madurez. Creo que también se sugiere eso, que hay muchos cristianos ya que también han ido al profesionalismo, es decir, la comunidad cristiana de antes no tenía el mismo nivel de educación como el pueblo dominicano que tiene ahora. Entonces, por un lado, por el otro lado, el mismo golpeo hacia el sistema de valores de la iglesia evangélica y de la iglesia en sentido general. Es decir, nosotros cada cierto tiempo estamos pidiéndole al Senado, a la Cámara de Diputados, que nos ayuden porque van a aprobar un código que afecta nuestra visión de la vida y nuestro sistema de valores sobre el tema del aborto, por ejemplo, o el tema de educación sexual o algunos de los temas que nos impactan a nosotros directamente. Entonces, cada cierto tiempo estamos pidiendo. Pero en ese sentido ustedes se han olvidado, Dio, del concordato, que es el elemento de apoyo legal desde 1954 que ha utilizado la Iglesia precisamente
para ser favorecida en detrimento de las demás comunidades Bueno, cristianas. no nos hemos, ese elemento, sí, no nos hemos olvidado, hemos hablado bastante de eso. Lo que pasa es que finalmente llegamos a la conclusión, para no entrar en un tema de una litis y de confrontaciones, de que no queremos que le quiten nada a nadie. Simplemente queremos que nos igualen, o sea, que nos traten como iguales. Pero ustedes no tienen forma de hacer un concordato. No hay porque forma. ustedes no tienen un centro de poder como tiene la Iglesia. Bueno, ustedes no creen en el Papa, ustedes no tienen un Papa, no tienen un partido que reúna a la comunidad cristiana evangélica. No necesariamente hay que hacer un concordato, pero sí se pueden hacer legislaciones que nos traten como iguales, sí se pueden hacer legislaciones que nos den los espacios y que traten nuestro trabajo con el mismo nivel de garantías jurídicas que se le da a la Iglesia Católica, porque también existe un principio constitucional de igualdad. Es decir, se debe tratar a todo el mundo con igualdad y no es posible ni necesario que una institución que paga sus impuestos, incluso nosotros pagamos impuestos en muchas ocasiones, pagamos impuestos aduanales, pagamos impuestos por algún tipo de servicio, nosotros contribuimos y somos gran parte del Producto Interno Bruto de este país, y lo que traemos, lo que importamos o lo que hacemos, lo hacemos para contribuir al pueblo dominicano, y lo hacemos. Y yo te podría decir que hay una enorme contribución de la Iglesia Evangélica dominicana. Hay una denominación que se llama Iglesia Evangélica dominicana, hay una, por supuesto. Pero hablo de la Iglesia en sentido general, a lo que es la República Dominicana en su Producto Interno Bruto. Nosotros contribuimos en todo el sentido de la palabra, pero cuando nosotros hablamos de ayudas internacionales que se gestionan y se traen a través de la Iglesia Evangélica, son muchas las ayudas que traemos para contribuir a este pueblo, y muchas veces se le pone en China a la Iglesia Evangélica, simplemente no porque la Iglesia Católica quiera que se nos ponga en China, ni porque aduana quiera que se nos ponga en China, sino porque no estamos dentro de un sencillo sistema y porque no ha habido una legislación que diga, bueno, esta gente hay que favorecerlo como yo tal. creo que uno de los problemas que tienen ustedes es la diversidad. Es decir, ustedes han tratado de crear organizaciones que los representen, como el CODUE, por ejemplo, pero el CODUE se representa solo una parte de la comunidad evangélica dominicana. Por tanto, no hay un centro y el Estado dominicano no sabe a quién dirigirse. Eso es lo bueno. Eso es lo Explícamelo. Bueno, sí, eso es lo bueno. Porque, mira, si el Estado dominicano tuviera una cabeza evangélica, al mismo tiempo también tenía una manera de ir sobre esa cabeza en presión, en empuje, a veces en ofertas, a veces en sobornos, a veces en todo tipo de cosas que realmente van a contradecir los principios de la fe. Nosotros somos una iglesia, como tú dices, muy diversa. Eso nos hace imposible de identificar cabezas. Por lo tanto, tú tienes que trabajar con lo que es la legalidad, con lo que es el beneficiar al pueblo dominicano como tal, no una iglesia en particular. Eso le ocasiona muchos problemas a los políticos, porque a los políticos no les gusta negociar con nosotros, porque dicen, pero que yo voy a la iglesia y yo sé con quién voy a negociar. Bueno, de eso se trata. Nosotros no queremos un tema de negociación, queremos que el pueblo dominicano sea beneficiario. Pero generalmente, bueno, Fidel Lorenzo, Braulio Portes, Ezequiel Molina, son algunos de los representantes que se utilizan como representantes y referentes Sin embargo, de la comunidad evangélica. Sin embargo, yo te podría decir que el evangélico suele ser políticamente muy independiente. O sea, no es tan sencillo que alguien diga por aquí nos vamos y que por ahí nos vamos. O sea, el evangélico compara. El evangélico dice, ese señor tiene un sistema de valores que coincide con los míos, yo lo apoyo. Ese señor, y algunos te dicen, me importa si lo tiene o no lo tiene. Algunos simplemente le dan la espalda a los procesos políticos todavía. Un porcentaje importante. Sí. Pero eso es básicamente, proviene de los testigos de Jehová, que son los más reacios a no están participar. Ubicados dentro de los evangélicos. Los testigos de Jehová sí dentro de los protestantes. Ya. Ok, los evangélicos no incluyen los testigos de Jehová, sí son parte del protestantismo como tal, igual que los mormones, que no están incluidos dentro de los evangélicos. Entonces el evangélico como tal, esa parte de la comunidad evangélica que tú sugieres, yo en una conversación con
el presidente de la Gallup Nacional, Rafael Acevedo, que es de la comunidad evangélica. Que es evangélico, él decía que hay estudios donde hay lugares donde ya llega al 25%. 25%. Sí, y yo te voy a decir datos. Por ejemplo, en la Romana, la comunidad evangélica tiene que estar rondando un 30 o un 35%. La Romana. Ya. En San Pedro también ha crecido bastante. Ya, en el este del país. En el este del país. Ya. Pero básicamente en la Romana hay una concentración enorme de cristianos. Entonces, sigue creciendo. Es una comunidad que sigue creciendo. Como te decía, no es tan fácil agruparlo y decir por aquí vamos. Sí. Y eso es bueno. O sea, porque fortalece algunas cosas y no le da la autoridad a una persona específica. Porque si tú bien te fijas, cuando se quiere edificar la iglesia católica, la gente dice, sí, es mi santa iglesia. Sí. Pero cuando la gente quiere destruir la iglesia católica y quiere desbaratar la iglesia católica, lo que dice es todo lo contrario, ¿me entiendes? No, porque ellos se sientan, totalmente, porque se benefician, porque ahí está fulano hablando en bien o en mal. Entonces, eso le ofrece una garantía al pueblo que está allá abajo, ¿verdad? Y una independencia y una libertad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para tú ganarte ese mérito político, o sea, para tú tenerlo, tú tienes que ganártelo. Hay personas que nos los hemos ganado y nos lo están dando. Vamos a hacer una primera pausa. Dio Astacio, de la comunidad evangélica, de la iglesia Vida y Gracia, solamente en la región... Sí, es una congregación independiente. Sí. Bien, en un momento retornamos. Dio, por tu experiencia, ¿qué significado tiene que algunos políticos se llamen cristianos? Por ejemplo, el Partido Reformista, social cristiano. El Partido Quisqueyano Demócrata, cristiano. Y hay muchas otras organizaciones que también se llaman cristianas. Y hay otros incluso que se han acercado a la comunidad evangélica y han postulado candidatos. FNP a la vicepresidencia de la República. La Fuerza Nacional Progresista. Pues sí, o candidatos a diputados, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significado tiene para la comunidad evangélica? Hay dos aspectos ahí. Tú sabes que el social cristianismo, social cristiano, está más vinculado a la Iglesia Católica. Exacto. Sí. Y es prácticamente una ideología. O sea, eso es una cosa. El caso de Quisqueyano Demócrata Cristiano, que es como un tanto contradictorio. Si tú te fijas, lo demócrata está vinculado a la izquierda como tal. Pero entonces está vinculado a la izquierda, pero es el partido que tiene una posición de derecha totalmente. Sí. Nosotros tenemos unas mezclas bien interesantes. Unas mezclas. Sí. Pero eso obedece a que el doctor Wessing Chávez se hizo cristiano. Y él se hizo miembro de la comunidad cristiana. Y bueno, decidió que su partido como tal profesaría la fe cristiana y trataría de vincular a los cristianos dentro de su partido, lo cual ha pasado. Sin tanto éxito como hemos querido, pero yo soy producto de eso. O sea, yo fui del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y la primera vez que yo me lanzo a una alcaldía, sacamos 38,000 votos allá, sacamos 2 regidores, viene por ahí. O sea, se me dio acogida ahí. Ya el hecho de que algunos partidos, como dijiste, la FNP y otros partidos, escogen a algunos cristianos, lo están escogiendo basado en las estadísticas que se están viendo. O sea, los cristianos son un componente importante del pueblo dominicano y se entiende que un cristiano puede atraer una cantidad de cristianos a que voten. Y eso en algunos casos ha pasado, pero no es tan común porque ya la comunidad cristiana evangélica te posiciona como político o como no político, no necesariamente porque tú seas cristiano. Es decir, tú puedes ser un político que además eres cristiano, ¿ok? Y puedes ser un cristiano que quieres incursionar en la política de la noche a la mañana y eso no siempre va a tener el impacto que la gente Pero no espera. Se ha creado, digo, aquí un movimiento, para no decir un partido, que reúna a los políticos que están en la comunidad evangélica. Bueno, gracias a Dios. Como en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Gracias a Dios. Por ejemplo. Bueno, pero que Bolsonaro no tiene un partido cristiano. La comunidad cristiana lo apoyó. Lo apoyó. ¿Me entiendes? Le aportó 11 millones de votos. Okay. Le aportó, de acuerdo a los estudios. Sí, lo propio pasó con Mike Pence en Estados Unidos. A Donald Trump,
que le aporta una cantidad impresionante de votos evangélicos. Pero eso no es un partido evangélico. Okay. Lo propio pasa con Alvarado, como decíamos ahorita, lo propio pasa con Jimmy Morales. Jimmy Morales en Guatemala. Lo propio pasa con el Milton, que es el senador de Bogotá, Colombia, creo que de Bogotá, y hay varios senadores más allá en de Bogotá, la comunidad de cristiana, la comunidad evangélica. Evangélica. Entonces, para mí no es lo ideal tener un partido evangélico. Yo no lo creo así. Yo creo que los evangélicos tienen un aporte fundamental en los partidos. Yo quisiera que en todos los partidos haya muchos evangélicos. Porque los partidos tienen reglamentos muy buenos. Los partidos tienen fundamentos, la mayoría, muy buenos. Ningún partido dice, vamos al poder para robar, vamos al poder para avasallar, no, la mayoría de los partidos tienen fundamentos claros de lo que se quiere, el tema es que no lo cumplen. ¿Tú reconoces que hay miembros de la comunidad evangélica cristiana en el PLD, en el PRM, en el Partido Reformista, en la izquierda? Están diseminados en todo. En la izquierda es donde menos hay, pero siempre aparece. Porque siempre aparece. Entonces estamos diseminados en todo. Ahora bien, no es la norma. O sea, el evangélico, en la abundancia, diríamos que el 75% no están afiliados a ningún partido. Pero sí yo te podría decir que hay un 25, un 30% que pertenece a distintos partidos. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de ellos sí están decididos a quebrar su vinculación política con un partido para favorecer un candidato X en una posición X, que ha sido mi caso. Yo tengo muchos PLDistas que dicen, yo voy a votar por usted, pastor, para la sindicatura. Yo tengo reformistas que dicen, yo voy a votar por usted. En la candidatura del PRM. En la candidatura del PRM, y pasó en las pasadas elecciones. Yo saqué 38.000 votos, eso no se había visto nunca en un municipio, un candidato prácticamente de un partido solo que yo estaba. Muchos PLDistas votaron por mí, muchos PRMistas, y hoy yo me los encuentro en la calle. Sí. Entonces, yo, volviendo a tu pregunta, creo que nosotros tenemos mucho que aportar a la vida política nacional, en el partido que usted quiera. Ojalá que todos vengan para el PRM, que es donde yo estoy, y donde voy a hacer vida política por los próximos 50 años de vida, que yo le ruego a Dios que me dé. Y quería saber, Dio, ahora que tú estás aspirando en el caso de la alcaldía de Santo Domingo Este, ¿no es mejor para un miembro de la comunidad evangélica cristiana, en este caso una iglesia como la tuya, vida y alegría? Vida y gracia. Vida y gracia. Estar en el Congreso, que es donde se hacen las leyes, que en una administración municipal. Bueno, yo pienso que no necesariamente. Es un asunto de vocación y llamado. Yo me siento con la vocación de ser alcalde y he estudiado ese tema a profundidad. Yo he estudiado en Washington el tema de ciudades, yo he estudiado en varias universidades a distancia el tema de las alcaldías, y yo me he propuesto ser alcalde, y de hecho hay un libro que se llama Si Jesús fuera el alcalde, o sea, un interesantísimo libro, porque yo creo que una alcaldía puede mejorar el estilo de vida de las personas. Una alcaldía puede modelar muchísimas cosas que se han perdido. Una alcaldía puede devolverle el derecho a la ciudad. Y si yo te garantizo a ti que tú ganando lo mismo vas a tener una mejor calidad de vida, que tú ganando lo mismo vas a tener una mejor posibilidad de educación para tus hijos. Por ejemplo, yo le digo a las personas, en las tardes ustedes van a tener educación gratuita por la alcaldía de música, de idioma, de arte. Yo te estoy aumentando el sueldo, yo estoy mejorando tu calidad de vida. Si yo te mejoro tu seguridad, yo te estoy aumentando el sueldo. Si yo mejoro tu transporte, yo te estoy aumentando el sueldo. Entonces yo creo que quizás a través del sistema de valores que tenemos, a través del sistema de justicia que uno conoce en Dios, nosotros podemos ir a una ciudad y crear un modelo de ciudad que sea un referente. ¿Hay alguna garantía para ustedes, alguna garantía de que las personas que pertenecen a congregaciones, como en tu caso, Vida y Gracia, son personas que no van a cometer actos ilícitos de corrupción, por ejemplo, en la administración de las comunidades? Bueno, garantías no hay, sin embargo hay referentes estadísticos,
¿ok? Sí. Del nivel de honestidad de esas personas. Y hay referentes estadísticos nacionales e internacionales, incluso de la fidelidad de las parejas. ¿Me doy a entender? O sea, de cuando las personas tienen un temor a Dios, cuando las personas temen a Dios, cuando conocen su palabra, sus mandamientos, tienen una dimensión de la transparencia, de la honestidad, que va más allá de ello, por varios factores. Primero, por su conocimiento de Dios, por su conocimiento de las Sagradas Escrituras y por la presión de la iglesia y la presión social. Es decir, a mí se me dice en la calle, usted no puede fallar, usted es un pastor, usted, ¿me entiende? O sea, que no es lo que ha pasado con Jimmy Morales en Guatemala. Bueno. Que desde el principio su hermano, su hijo, fueron imputados por actos de corrupción. Pero fueron sometidos. Fueron sometidos, ¿Me claro entiendes? O sea, sí, la diferencia en nuestro país es que los hijos y los hermanos están y no han sido sometidos. ¿Entiendes? O sea, yo no te garantizo que alguien no falle. Lo que sí te garantizamos es que si falla, no van a ser encubiertos, que no van a ser tapados, que van a ser sometidos a la justicia. Porque nosotros sabemos de eso, nosotros, la vida evangélica disciplina a las personas. Nosotros tenemos códigos de disciplina. Cuando una persona falla en la iglesia es disciplinada por 6 meses, por 3 meses. Parecería un poquito radical, inquisitivo ese tema, pero nosotros sabemos disciplinar y hasta expulsar personas que reinciden en los mismos hechos. Así es que nosotros no le tememos al tema de que se haga público una sanción contra alguien. No tenemos nada que encubrir. Okay. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Dio Astacio de la Iglesia Cristiana Vida y Gracia. En un momento. Dio, me gustaría saber en esta última parte, ¿cuál es la visión que tú tienes de lo que va a ocurrir electoralmente en el año 2020? ¿Ustedes, los cristianos, se van a unificar en torno a un determinado candidato, a una determinada posición, o van a seguir separados? Bueno, yo lo que pienso que va a pasar es que los partidos que logren dar candidaturas potables van a beneficiarse más del caudal de votos evangélicos. De la comunidad cristiana. Sí, que los que no se la den. Hay gente que ha coqueteado con eso y le ofrece cosas a los cristianos, muchas de las cuales nunca les da y otras representan quizás un beneficio a veces incluso particular y personal a tal líder cristiano. Es decir, que ustedes saben distinguir como comunidad cristiana quiénes son los que van a pescar a la comunidad cristiana. Claro, ellos lo saben, los evangélicos saben perfectamente que hay gente que anda en busca de poner un candidato en un momento dado, para conseguir votos. Para conseguir votos, pero ya ellos sí saben quiénes son sus verdaderos candidatos y están aprendiendo y están viendo quién es un candidato que les representa, porque tienen sus temores también. Es decir, el hecho de que yo sea cristiano, si yo no soy una persona que el pueblo cristiano percibe que yo le represento, ellos no me van a hacer mucho caso. Van a votar algunos por mí, otros no van a votar. Yo lo que pienso es que los cristianos que tenemos vocación para la política, tenemos que entrar a partidos que tengan vocación de poder también. Y aprovechar el caudal de votos de los partidos y aprovechar el caudal de votos de los cristianos, hacer una sinergia allí que nos permita llegar a puestos importantes. En el partido que usted entienda, yo prefiero que todos vayan al PRM. Yo creo que el PRM va a ser un gran beneficiario de esto en nuestra ciudad y en otras ciudades, porque lo demostramos. En el caso nuestro, yo saqué 2 regidores y yo le atribuyo en un 90% eso a la comunidad evangélica que nos apoyó. Esos fueron 38,000 votos de gente que nos dio su confianza. ¿Qué están haciendo esos 2 regidores? Bueno, esos 2 regidores ahora mismo están en la sala capitular, están trabajando con el tema de la transparencia, han sido bastante... ¿Siguen siendo fieles a ti, a tu candidatura? Sí, gracias a Dios. ¿Tu precandidatura? Gracias a Dios. ¿Están en el PRM ahora? Van a pasar.
No han No pasado. han pasado, pero van a pasar en los próximos días, si Dios lo permite. Van Ya. a pasar, van a estar con nosotros allí. Bueno, Del PQDC, ¿verdad? son del PQDC. Del PQDC Sí, al PRM. al PRM, van a pasar. Y ellos han sido fieles a los principios, han sido respetuosos, no ha habido, gracias a Dios, ningún escándalo, han seguido la línea que le ha permitido el Cañero, porque no es fácil, o sea, no es fácil lidiar Sí. con todo aquello allí, Sí. pero han sido hombres muy probos, muy fieles y han establecido varias resoluciones que han favorecido tanto la comunidad cristiana en sentido general, Sí. porque yo veo la iglesia, yo soy un evangélico raro, pero yo no veo la iglesia evangélica nada más, sino que veo la iglesia. Yo creo que los cristianos deberemos defender ese sistema de valores, por lo menos el que nos une a todos, ¿verdad? Los que nos unen a todos, y defender la iglesia como un todo. Hay aspectos ya muy particulares de mis creencias que sí son defendidos de manera particular y personal. Pero como funcionario debo defender la iglesia. ¿Tú crees, finalmente, ya se nos acabó el tiempo, pero tú crees que la iglesia evangélica, las iglesias, denominaciones, concilios, como quiera que se les llame, van a seguir creciendo? Yo creo que sí, yo creo que el pueblo anda en busca de una fe genuina, anda en busca, las iglesias evangélicas son muy diversas, son muy activas. Un evangélico protestante real, te podría decir que tiene más actividad que un cristiano católico. Pero normalmente real. los cristianos evangélicos pastorean entre los cristianos católicos. Es decir, es quitándole apoyo a la iglesia católica que ustedes están. Bueno, normalmente los cristianos evangélicos son católicos no satisfechos que se van a las iglesias evangélicas. Bueno, lo que pasa es que sienten más calor. Hay muchos aspectos, el calor de un pastor, el seguimiento, la actividad, el dinamismo. Y la relación directa con Dios. ¿Verdad? Bueno, que ese es un aspecto que la iglesia no negocia, que no negocia. Ajá. El hecho de que hayan intermediaciones. Trata de que el ser humano tenga un conocimiento pleno y cabal de Dios directo, y entender que él puede tener una relación con Dios directa sin necesidad de intermediarios. Sin necesidad de intermediarios. A eso se le suma el desplazamiento. O sea, nosotros ahora mismo tenemos un día internacional de evangelismo y un día nacional de evangelismo. O sea, si nosotros salimos a evangelizar personas, salimos casa por casa. Sí, pero en la actividad diaria, por ejemplo, cada liturgia de ustedes es mucho más animada. Ustedes tienen, en algunos casos, algunos de ustedes, tienen el don de lengua, tienen el tema de la sanación. Es decir, hay aspectos que vinculan mucho a la gente, que no es tan frecuente en el catolicismo. Bueno, Víctor Frank, aquel famoso psiquiatra judío alemán, hablaba de la necesidad de la conexión del espíritu del ser humano. Que tú no lo puedes sustituir con un psiquiatra, no lo puedes sustituir con un psicólogo. O sea, el ser humano tiene un área espiritual que necesita conectarse. Sí, entonces, cuando tú vas a una iglesia, tú quieres conectar tu espíritu, tú quieres sentir algo, tú quieres ver algo diferente, tú necesitas una presencia diferente, y no importa cuán ateo tú pudieras ser. Si ayer teníamos en mi iglesia un muchacho que es médico graduado en Cuba, o sea, y ahora en España, que era ateo radical, y él encontró una presencia diferente en Dios, y él solo se hizo cristiano evangélico después de conectar su fe. Entonces, todo ser humano anda en busca de esa presencia. Si la encuentra en el lugar donde la encuentre, va a ir allá. Nosotros tratamos de promover eso, tratamos de hacer que esas personas encuentren eso, y por eso hay mucha gente que termina quedándose. Aún si es católico y va a una iglesia evangélica y encuentra eso, bueno, pues termina quedándose ahí. Bueno, Vida y Gracia es la iglesia cristiana que dirige Dio Astacio. Muchas gracias por aceptar este diálogo, por compartir con nosotros tus puntos de vista sobre estos temas de la política y el evangelismo. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por la compañía.